Bueno, buen día, ¿cómo están? La idea de esta clase es revisar las ideas y algunas obras del matrimonio Smithson como excusa para, al mismo tiempo, revisar la cultura y hasta cierto punto la política del mundo británico de la segunda posguerra, con el fin de llegar o de poder llegar a establecer vínculos con las ideas de arquitectura de sistemas o el llamado Mad Building británico, eh, por la propia Alison Smithson, que esto va a aparecer después en la clase. Estudiar nuevamente la obra de Alison Shield y de Peter Smithson, que aquí aparecen en esta foto de muy jóvenes, supone obviamente volver sobre historiografías que se dieron muy rápidamente a partir de los años 60 y 80 sobre todo, pero que han sido revisados nuevamente, sobre todo por Beatriz Coromina, a fines de los 90 y la primera parte de los años 2000. En general, la primera historiografía, el caso de Rainer Banham, por ejemplo, lo situaba dentro del batallón de crítica de los congresos internacionales de arquitectura moderna, y como una presunta tercera generación de la arquitectura moderna. Al mismo tiempo, Banham parecía estar leyendo, esto lo vamos a ver también más adelante, sus propias aspiraciones tecnológicas dentro de la obra de los Smithsons, y un par de años después, ya en los 80, Kenneth Frampton, por ejemplo, se preocupaba más por las cuestiones formales, sobre todo por la idea de brutalismo y de la estética pop, que en algún momento va a aparecer también en la clase, pero que de alguna manera los dos parecían no concebir la idea de que esta estética pop, o esta estética del consumo, no tenían nada que ver con la clase trabajadora, con la clase obrera británica de la segunda posguerra, como si fuera una falta de respeto o una cosa que los contrariaba. De todas maneras, esto es lo que abre justamente el problema de, bueno, tratar de pensar las ideas más allá de las realizaciones formales y pensar que finalmente lo que estaban buscando, o lo que podrían estar buscando, tenía más que ver con un interés por el hábitat humano como experiencia, ¿no? En todo caso, el problema de estos historiadores, de estos críticos, aparece acá, cuando se encuentran con estas dos obras, con 5 meses de diferencia, en las cuales los Smithsons, sobre un mismo problema, ponen dos resoluciones o dos visiones formales distintas. La Casa del Futuro, en marzo del 56, es básicamente un pabellón que contiene un patio, y Patio Pavilion, en agosto del 56, es lo contrario, es lo inverso, es un patio que contiene un pabellón. Entonces, acá es donde la clase se propone hacer o encontrar una lectura de lo que está sucediendo por detrás, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas culturales que actúan para que finalmente las soluciones a estos problemas sean formalmente distintas, ¿no? Lo cual eso permitiría generar un acercamiento a la construcción ideológica por detrás de las obras, más allá de las escalas, las formas, los materiales o los programas. La clase está dividida en una serie de partes para que sea más fácil de seguir, que cada una introduce algún concepto que los Smithsons fueron trabajando explícitamente, y una parte introductoria que es la que está referida a un panorama cultural más amplio de Gran Bretaña, que en realidad muchas de las discusiones que están planteando los Smithsons tienen que ver con ese panorama cultural, político, económico más amplio. Una segunda parte referida a las relaciones, una tercera a los objetos, una cuarta a la idea de layering, y la quinta, la idea de identidad, que es donde se va a insertar finalmente el caso de Robin Hood Gardens y las construcciones más de escala mayor, de vivienda fundamentalmente, de los Smithsons. Es decir, todo el trabajo previo del 1 al 4 va a plantear la pregunta, va a dejar la pregunta a la última parte de si
esa construcción ideológica que se hace sobre pequeñas cosas, desde un objeto hasta una casita, pueden ser aplicadas, reformuladas para el hábitat social masivo. La primera parte tiene que ver con el paulatino proceso de descolonización y los problemas que conlleva, problemas culturales que conlleva a Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Que a partir del año 45 hasta el 65 mayormente, casi todas las colonias de Gran Bretaña en el mundo se van a independizar. Fíjense que ahí en la imagen aparecen en verde claro a las colonias británicas con los años de independencia. Desde Filipinas, que se independiza en el 46, hasta el caso de Yemen en el 67, pasando por naciones un poco más importantes como India, culturalmente, digo, el impacto cultural en Gran Bretaña, India en el 47, Pakistán en el 47, Irak en el 47, Egipto en el 54 y gran parte de África durante los 60, o bueno, el último caso es el de Namibia en el 90, pero en gran parte esas colonias se van a independizar de Gran Bretaña. Esto, por un lado, más allá del impacto cultural que puede llegar a tener, también en términos productivos, es decir, la idea de extracción de recursos de las colonias va a caer, y no solo se va a caer, sino que justamente se va a caer con la caída de la economía europea durante el periodo de posguerra, es decir, después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que vemos es por ejemplo, la presencia de gran parte de la población, incluyendo mujeres, en la producción bélica durante la guerra, y que esa estructura productiva y económica se va a terminar reconstruyendo en los años de posguerra hacia elementos más vinculados a la vida cotidiana, como los electrodomésticos, con mayor fuerza en Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña. Pero también alimentado por el famoso Plan Marshall de reconstrucción de posguerra, a partir del año 47, va a empezar a inyectar dinero y recursos de varios en las naciones europeas y en Gran Bretaña aún más, lo cual también vamos a ver que hay cierta repercusión también en términos culturales, de hegemonía cultural vinculado al poder económico. Incluso llegando a vincularse muy, muy directamente con las ideas de domesticidad que pretendía la industria norteamericana. Estos son los debates de la cocina que se dieron entre Nixon y Khrushchev en Moscú. Las maravillas de la cocina maquínica de la mujer norteamericana estándar, digamos, mientras que Khrushchev le decía, bueno, no, nuestras mujeres están ocupadas en las fábricas, no tienen tiempo ni siquiera de ocuparse de estas cosas de la casa. Había como una referencia muy clara. En todo caso, esta caída productiva, la caída del ingreso, el racionamiento de la comida, el aumento de impuestos, etc., una serie de medidas estatales de intervención del Estado laborista, por ejemplo, llevó en el 49 a que Orwell escribiera su 1984, va a terminar impactando junto con la idea de descolonización de las colonias. En una generación joven se va a ver afectada, insatisfecha, desencantada, enojada básicamente, y va a terminar conformando lo que luego se llamaría la Angry Generation, o la generación iracunda, enojada. Tiene de una manera, unos autores dicen que tiene su inicio en este libro de John Osborne, Back in Anger, mirando al pasado con furia, enojado, como le quieran decir, o un poco después la paráfrasis del grupo Oasis también.
Planteaban estas acciones. Lo de Osborne primero es un libro que después rápidamente se adapta al teatro, después se ha adaptado en muchos otros lugares también, hay versiones españolas dando vuelta, etc. Pero en todo caso lo que hacían era teatralizar la vida cotidiana de un matrimonio joven, recientemente casado, con todos sus problemas económicos, etcétera, que convivían constantemente también con otro matrimonio joven, porque en realidad justamente el sesgo de ira de esto, además de cómo se trataban básicamente, como muestra este cuadro, un poco rozando lo femicida, eh, justamente lo que intentaba mostrar eran las tensiones que existían a través de la teatralización de esa vida. Es decir, contrariamente a lo que harían los neorrealistas italianos, era básicamente llevar los medios del teatro a la calle, los ingleses, estos personajes, van a optar por llevar la vida cotidiana al teatro, ¿no? Es un poco lo contrario. A eso también hay que sumarle la inclusión de este panorama descolonizante y la inmigración a la Gran Bretaña de esto que vemos acá, por ejemplo. Esto que habíamos acá, que es lo que aparece a la derecha, que es Per Primus, una bailarina de descendencia afro-norteamericana que va a empezar a girar no solo por Estados Unidos, sino por el mundo, incluyendo dentro de la danza más clásica, más institucional, cierta lógica cultural propia de sus danzas afro, hoy que prácticamente todos lo conocemos, eh, o incluso lo que aparece a la izquierda, que es el éxito que empiezan a tener, o por lo menos la presencia que empiezan a tener en la escena, el llamado teatro black, teatro negro inglés. En realidad son justamente descendientes de estas colonias africanas, fundamentalmente jamaiquinas también, que empiezan a tener rodaje en la escena británica. Ahí aparece un recuadro de una obra de Barry Record. Esto es un poco lo que pretendió poner en caja, si se quiere, Richard Hamilton cuando hace este conocidísimo eh, collage para la presentación de una exposición que vamos a ver luego. Eh, y que si se fijan, la pregunta que se hace es, bueno, ¿qué es lo que hace justamente a la casa de hoy, a las casas de hoy, tan diferentes, tan reconfortantes, tan seductoras? Y lo que hace es poner toda una serie de íconos de la cultura de consumo, norteamericanos fundamentalmente. Pero si se fijan, acá hay una observación que hace, por ejemplo, Pancho Liernur, que tiene que ver con que más allá de las referencias como la luna en el techo, el jamón ahí sobre la mesa, este fisicoculturista Charles Atlas, un chupetín en la mano, la actriz porno sentada, la ama de casa con una aspiradora larguísima, el cine que aparece por detrás, que es una de las primeras, de Jazz Singer, que es una de las primeras obras música que se estrenaron, la cinta de audio, etc. Aparece, como dice Liernur, parece que lo que está haciendo es poniendo en un mismo plano de importancia el arte primitivo del cuerpo desnudo, por un lado, y de los músculos, el arte tradicional con el cuadro victoriano ahí colgado a la derecha del cómic, con el arte moderno. Lo que parecería empezar a establecer un nuevo estatus para el arte británico.
Es decir, dice Aliernur, es la creación de un largo frente cultural, se opone a justamente el arte que estaba en las manos de una minoría de élite, una idea vinculada a un personaje que también va a aparecer por ahí, que es Lawrence Holloway, y que pretende justamente poner en consonancia todo lo contradictorio de esta cultura británica de posguerra, es decir, los impulsos elementales, que habían visto involucrados por justamente los problemas económicos de la posguerra, de alta tecnología en alza, es decir, esas dos cosas que parecen no poder convivir, en este collage están conviviendo tranquilamente en una domesticidad. Y por último, otra de las cosas que va a traer la posguerra en términos generales, más allá de los saldos trágicos y de la expulsión que ya había sucedido de los arquitectos judíos y comunistas de Europa hacia Estados Unidos u otros lugares, se van a empezar a involucrar en las discusiones los llamados arquitectos del tercer mundo. Fíjense a la derecha que en los 60 se perfila esta idea de tercer mundo en discusión a el mundo libre de Estados Unidos, ahí vinculado, dibujado en celeste, y el mundo comunista dibujado en rojo. Va a aparecer la sección de tercer mundo vinculada a Latinoamérica y a las nuevas naciones descolonizadas. Esas naciones van a empezar a involucrar arquitectos dentro del cuerpo de los CIAM, y va a terminar de destruir la estructura racionalista, universalista de la arquitectura moderna, si se quiere, ¿no? Introduciendo otras ideologías, otros climas, otras formas de ver la arquitectura, etc. Con lo cual, ahí aparecen también el grupo de Alison Smithson, John Faulkner, Bakema, Sandy Van Ginkel, Aldo Van Eyck, Blanche Lemko, etc. Van a ser como el grupo de discusión de estos CIAM. Finalmente, este problema de la descolonización, lo que va a plantear en los jóvenes británicos es quién y cuándo se es británico, cuál es la identidad de ser británico, qué es ser británico o inglés, en el caso particular de Inglaterra. Una pregunta que en realidad me parece que va a surcar casi todos los problemas de la posguerra. Esto lo estudiarán algunos autores más contemporáneos incluso. La primera parte que está vinculada a las relaciones tiene que ver con este pequeño dibujito que hace Peter Smithson en el 62 cuando le preguntan cuál es la forma de trabajar de ellos. Él va a citar, va a apelar a este dibujito que hace refiriéndose a una jam de jazz, por eso le pone el nombre de Brabeck, por Dave Brabeck, el pianista de jazz de la costa oeste de Estados Unidos. En realidad es una red de relaciones abstractas, dice él, donde cada cosa, cada puntito de este dibujo, interactúa con la otra de forma confusa e imperceptible. Es decir, acá lo que está dibujando Peter Smithson son una serie de puntos que son las cosas, básicamente, cualquier cosa puede ser, y las líneas son las relaciones que establece una cosa con la otra, por eso la vinculación con la jam de jazz, ¿no? Aunque más o menos funciona por una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Un músico le pregunta a otro y el otro le responde, y así es, etc. Y donde cada cosa cobra sentido cuando se la pone en relación con otra. Es decir, de una forma específica, ese sentido de las cosas cambia cuando la línea de relación cambia, o sea, cuando entra en relación con otra cosa. Según Peter, los Smithson trabajaban más sobre las líneas de relación que sobre los puntitos, sobre las cosas. Y esto lo aprendieron, según ellos también, o se les ocurrió, a partir de los personajes que admiraban mucho y que eran amigos, incluso que revisó Cecilia también, Charles y Ray Eames, estos diseñadores multifacéticos norteamericanos. Por ejemplo, ya lo habían puesto en práctica en la casa, en la case study, en su propia casa, ¿no? Donde lo que le interesaba a los Smithsons de esta casa es un poco lo que pretendían los Sims, ¿no? Toda esa serie de objetos que fueron coleccionando de viajes, regalitos, souvenirs, etc., alteran de alguna manera
ese ambiente. Es decir, cada objeto entra en relación con el otro objeto y con las personas de una manera particular, ¿no? Y si yo lo corro, entra en relación con otro objeto y conmigo de otra manera particular. Esto en realidad lo desarrollaron eh, más directamente los Sims en este juego de cartas, por ejemplo en House of Cards, 52, que era un juego de cartas troqueladas que se enganchaban y podían construir distintas espacialidades o distintos objetos, pero que cada una tenía una impresión de una foto distinta, que la verdad no tenía nada que ver una con la otra, pero que digo, al hacer el juego de uno troquelarlas, podía todo el tiempo reconvertir ese significado, ese sentido, a partir de simples movimientos. Esto tiene que ver también con lo que Smithson llamaron la estética del coleccionismo, que ya un poco ponían en juego en este pequeño escrito que publicaron en el 56 en Knack Magazine, que se llama Hoy coleccionamos anuncios, que un poco decían, Gropius escribió un libro acerca de silos de grano, Le Corbusier sobre aviones, Charlotte Perriand, no estaban dejando afuera a Charlotte de todo este juego. Hay un nuevo objeto a la oficina cada mañana, pero hoy coleccionamos anuncios. En los años 20, Japón significaba la casa japonesa de las estampas y las pinturas, la casa con el techo retirado, etc. En los años 30, es decir, 10 años después, Japón significaba jardines, el jardín que penetra en la casa, el tokonoma. Para nosotros serían objetos en las playas, un pedazo de papel que sobrevuela la calle, un objeto de usar y tirar y su embalaje, aunque hoy coleccionamos anuncios, y que la vida cotidiana está recibiendo potentes influencias de esta nueva tendencia. Mientras que hace 30 años los arquitectos se encontraban en el campo de las artes populares técnicas e inspiraciones formal, hoy estamos siendo expulsados de nuestro rol tradicional por este nuevo fenómeno de las artes populares, la publicidad. La publicidad de masas está marcando completamente nuestro patrón de vida, principios, etc. Y por lo tanto debemos tomar la medida de esta intromisión y si queremos unir sus poderosos emocionales en estímulo, bla, 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 etc. Acá lo que están diciendo es claramente utilicemos los recursos que nos está dando todo este momento porque ya ha sido utilizado también en otro momento, no hay que avergonzarse de eso, ¿no? De eso van a sacar una serie de estrategias de la actuación que ellos van a titular luego como la estrategia de las found o de las cosas, de los objetos como se los encuentra, que tiene que ver justamente con estos objetos comunes, cotidianos, ordinarios, se pueden acomodar nuevamente, dándole la vuelta, poniéndolos con otro, es decir, alterando las relaciones para resignificarlos, resignificar esa red de relaciones. Y esto es un poco lo que van a intentar hacer con sus obras. Pero justamente con estas estrategias también van a estar alimentadas, esta visión va a estar alimentada por los personajes que los van a acompañar durante la primera parte de su obra, que son Rainer Banham, Nigel Henderson y Judith Stephen, y Eduardo Paolozzi y Freda Elliott, su mujer. Estos son algunos de los collages que hace Eduardo Paolozzi. Fíjense cómo a partir de la reutilización y la superposición de elementos de la cultura de consumo, de alguna manera genera algún tipo de discurso, ¿no? A través de esta idea de la mujer, de la chica, que es un objeto de juegos de un hombre rico, a través de cierta publicidad vinculada, por un lado, a la cultura del consumo y por el otro lado a la cultura de la guerra, ¿no? Y a la cultura del auto, de la tecnología, etc. Una serie de impulsos, nuevamente, primitivos, si se quiere, con la tecnologización del presente. Por el otro lado, el caso de Nigel Henderson, el fotógrafo, y su mujer Judith Stephen. Acá me parece que justamente la crítica ha dejado muy en claro que el maestro de esto es Nigel Henderson con sus fotografías de cuestiones cotidianas del barrio obrero. Pero no se puede obviar el papel de su mujer, de Judith Stephen, que era sobrina de Virginia Woolf, y que había egresado hacía poco de Cambridge, de la carrera de sociología, y la habían enviado a formar parte de un programa de investigación acerca de las culturas
de los barrios obreros, es decir, una especie de antropología urbana de los barrios bajos, obreros del este de Londres. Entonces se van a vivir ahí con Nigel Henderson, y aprovechan Nigel y hacen una serie de fotos, acá un poco analizando cuál es esa cultura barrial, ¿no? Cómo los chicos juegan en las calles, cómo al mismo tiempo que juegan en la calle, pasa una bicicleta, pasa un perro, dibujan en el piso y reconvierten esa calle y la hacen propia para jugar, juegan en la vereda, en cualquier lugar, o como incluso ahí a la izquierda la calle también se convierte a un día especial para honrar la coronación de la reina de Inglaterra, ¿no? Por otro lado, Rainer Banham, que va a ser el crítico, que un poco los va a acompañar y igual van a intentar despegarse también en el momento. Esto es bastante clásico de los Smithsons también. Posteriormente lo van a decir. En realidad estos personajes eran amigos, pero nada, eran amigos en el momento. Después nos dejamos de hablar y cada uno hizo la suya. Lo cual también un poco se cae la idea de que son compañeros de ruta constantemente. Uno también ahí puede leer los cambios conceptuales que han podido tener los Smithsons. Banham entre el 55 y el 66 va a escribir este libro, El nuevo brutalismo, poniendo a los Smithsons como los héroes, o los creadores, si se quiere, del nuevo brutalismo en la arquitectura. Pero Peter Smithson le va a responder con una carta diciéndole que todo lo que Banham estaba haciendo tenía que ver más con cuestiones formales y que el problema de los Smithsons era ellos, eran cuestiones éticas, no formales. Es decir, él dice, todo análisis acerca del brutalismo estará errado si no toma en cuenta la tentativa brutalista de ser objetiva respecto de la realidad, de los fines culturales, de sus necesidades, de sus técnicas. Hasta ahora el brutalismo ha sido analizado estéticamente cuando en realidad su esencia es ética. Entonces lo que va a hacer Banham muy astutamente es cambiarle el título al libro y preguntarse si el nuevo brutalismo es una cuestión ética, y ahí pone una obra de los Smithsons para simbolizar lo ético, o estética, y pone una obra de Paul Rudolph en Estados Unidos, ¿no? En la obra en cuestión que estudia, que pone como ícono Banham, es esta escuela secundaria de Houston, Norwich, de los Smithsons, que habían proyectado, mientras trabajaban en la división de escuelas del Departamento de Arquitectura del London County Council, a partir de una serie de reformas educativas que habían llevado adelante Chamberlain y Aston Butler. Esta era una escuela, como dice ahí, moderna, que se introducía dentro de la estructura de enseñanza junto a las escuelas de las grammars y las técnicas, la escuela técnica y la escuela de gramática. Estaba orientada a los trabajos menos calificados y la administración del hogar, por lo cual nuevamente aparece esa idea de importancia de la domesticidad del hogar y de los electrodomésticos que va a aparecer durante toda la obra de los Smithsons. El tema es que para llevar adelante esta obra, en realidad la planta es una planta casi de una escuela, no diría tradicional, una serie de patios, algunos techados, otros no, y que van a dejar todos los materiales al desnudo, obviamente una estrategia un poco, yo diría económica si se quiere, que además también deciden utilizar los materiales que encuentran por ahí o que tenían de fácil acceso en la zona, es decir, unos perfiles, unos paneles que están armados a través de ladrillos, nada más. Planta libre, ¿no? Ahí un poco se ve en la obra a Allison, una planta libre que puede ser reconvertida con el tiempo, que se puede volver a utilizar como si no fuera una escuela, es decir, la maximización de las capacidades del espacio a través de elementos muy, muy puntuales. Acá, por ejemplo, a Banham se le pasa este proyecto para la casa en el Soho que se habían hecho ellos mismos en el año 53, es decir, mientras estaban haciendo la escuela. Una casa que repetía la estructura de la casa victoriana, pero
una versión que exponía de alguna manera los materiales. Ahí aparecen las vigas de hormigón, los ladrillitos dibujados como rayas, es decir, toda una serie de la parafernalia y la materialidad de la arquitectura victoriana aparecía simplificada en esta casa. Pero no se puede tampoco dejar de lado el papel que jugaron los personajes, Monica Pidgeon y Tío Crosby, en la formación cultural de los Smithsons, en el paisaje cultural, si se quiere, intelectual, de los Smithsons y de otros personajes también de posguerra. Que fueron, a partir de 55, Monica Pidgeon pasa a ser la editora en jefe de la revista Architectural Design, y lo contrata a Tío Crosby, que era ni más ni menos que el padrino de los hijos de uno de los hijos de los Smithsons, y que formaba parte de un grupo de discusión con ellos, con lo cual había una relación estrecha, y que van a reconvertir la Architectural Design, esta revista, para discutirle a la Architectural Review que dirigía Pevsner y que después dirigiría Colin Rowe en los años 50. Fíjense la diferencia de estética entre la Architectural Review de la izquierda, con esas letras cursivas, etc. Y la Architectural Design, con la impresión de esta superposición otra vez, estas cuestiones primitivas como la franja de viviendas africanas, una escena de la guerra y un automóvil ahí superpuestos justamente también a una obra histórica de estos artistas, ¿no? Aparece una superposición de significaciones totalmente contradictorias entre sí, que justamente Architectural Design va a publicar 56 artículos en menos de 10 años, del 56 al 65, va a publicar más de 50 artículos de los Smithsons, con lo cual ahí también hay una vinculación con el mundo editorial y con la publicidad, ¿no? Que van a hacer ellos mismos. Finalmente ese largo frente cultural de alguna manera va a quedar sintetizado para ellos en la formación del llamado Independent Group, con otros jóvenes de distintas ramas del arte, con William Turnbull, con Lawrence Alloway, con Rainer Banham, con James Stirling, con Eduardo Paolozzi, con Nigel Henderson y con los propios Smithsons. Y que va a funcionar como un medio de resistencia a eso que mostraba el Architectural Review, ese pintoresquismo inglés que estaba volviendo a aparecer. Que veían la cultura de masas norteamericana como una nueva forma de revitalizar su propia cultura, incluso la vida de la sociedad, que hay una vinculación muy, muy directa entre el arte y la vida, ¿no? Si los objetos pueden tener, y objetos que he entendido como ampliamente, pueden tener una influencia en las relaciones que establecemos con el mundo, entonces pueden tener una relación con los modos de vida, ¿no? En términos vitales. Y acá aparecen, por ejemplo, con una postura muy clara, que es justamente la de tomar la calle a través del diseño, y aparecen cada uno de los personajes citados, aparecen con una silla más o menos de diseño, o incluso poniendo al banquito que tiene Paolozzi, el banco ese alto, a la altura de la silla de los Sims, del sillón de los Sims, y la silla de Breuer, ¿no? Y los cuatro sentados en la calle como si fuera el estar de su casa. Esto es una posición muy clara respecto a cómo se debe tomar la calle, cómo se debe habitar la calle, estas que miraban también con las fotografías, etc. Ahora, para los Smithsons, y esto es lo que decía recién, si los objetos tienen relación con cómo nos relacionamos con el mundo, entonces el arte tiene relación con el modo de habitar, y el habitar puede ser también una forma de arte, ¿no? Acá vuelven a aparecer estos problemas. Dos exposiciones con dos proyectos casi contemporáneos, son absolutamente distintos formalmente, contradictorios, ¿no? Están poniendo en juego la idea de habitar de los Smithsons. Cómo habitar implica reconocernos e identificarnos con nuestro entorno a través de la relación que establecemos con los objetos y con el espacio, ¿no?
nuevamente la idea de las relaciones. Para identificarnos con ese espacio debemos apoderarnos de él, dicen, desde lo emocional, desde los sentidos, y desde lo material, es decir, de los objetos. Al apoderarse de ese espacio tiene que ver con la capacidad de reconocer un territorio, ¿no? Con lo cual, estos dos proyectos establecen una relación muy clara con el una delimitación muy clara con el territorio, a través de dispositivos distintos. Ahora los vamos a ver. Es decir, la capacidad humana de definir límites espaciales y establecer un territorio, una extensión física, con nuestros sentidos y de acuerdo a nuestro alcance perceptivo, y donde ese alcance perceptivo tiene que ver también con los objetos que colocamos en esos lugares. Es decir, esto lo digo para que, realmente, ver cómo estos dos proyectos que parecen totalmente distintos, en realidad lo que están haciendo es ubicar una serie de objetos en una porción de territorio, estableciendo un modo de habitar. La Casa del Futuro aparecía en esta exposición del Daily Mail de Londres, esta revista que era un poco una revista de decoración, etc. Hace una exposición por sus 60 años, y los Smithsons proponen esta casa que aparecía al final de un barriecito tradicional victoriano, y que incluso la misma revista se la va a presentar preguntándose si esto es una casa, ¿no? Este objeto que aparece ahí, una caja alrededor, porque encima la versión expositiva era una caja rígida que adentro contenía el modelo real de la casa, y donde uno se metía y la empezaba a recorrer por afuera, ¿no? Acá aparece una imagen de los visitantes que se ven ahí arriba, mirando desde una plataforma la reproducción de la vida cotidiana que estaban llevando adelante unos actores adentro todo el tiempo, ¿no? Eran, nuevamente, como en el film de Osborne, eran dos parejas que estaban ahí viviendo, mostrando cómo se debía vivir el futuro, una locutora que iba relatándolo. Ahora, esto además de posicionar un relato sobre las formas de habitar del futuro, o de cómo se debería habitar una vivienda, en realidad la reflexión me parece que está más vinculada al presente, a su presente, que al futuro. Al tiempo que hacía eso, también ponía un límite en cuanto a la posibilidad de apropiarse de ese futuro, ¿no? Porque para los Smithsons, apropiarse de un lugar tiene que ver con colocar objetos y con los sentidos. De hecho lo dicen, el sentido que más les permite apropiarse de algo es el tacto. El tacto es el que desmitifica a la mirada, es el que actúa por sobre todos los otros sentidos. Esta casa era imposible de tocar y de colocar objetos. Los visitantes solamente podían pasarle por arriba, mirar, ver un rato por un agujerito de una ventana. Nunca podían acceder porque había un cartel que decía que ellos no estaban preparados para esto. Ahora, tecnológicamente la casa no era muy futurista, porque esta casa que parece de plástico, con esas formas orgánicas, como le quieran decir, toda esa tecnología de, por ejemplo, la mesa que aparece a la derecha que se escondía en el piso y volvía a subir, etc. Estaba hecha en madera laminada, pintada de blanco. Las liñitas negras que parecen paneles en realidad están pintadas. Incluso en la foto de la izquierda lo pueden ver, los vidrios no existían, no eran vidrios, sino eran pequeños hilos de cobre pensados. Fíjense el saco que aparece ahí colgando en el piso, está prácticamente pasando para el otro lado del vidrio. Con lo cual había también nuevamente esta cosa de la alta tecnología y la imposibilidad de un presente económico y productivo que la pudiera reproducir, ¿no? Otra vez esta idea, este largo frente cultural que ponía en un mismo lugar lo primitivo y lo moderno, ¿no? La casa era en realidad también una oda a esos objetos de los cuales hablaba, en realidad eran los electrodomésticos. Acá aparecen, fíjense, el espacio absolutamente fluido, solamente intervenido por los electrodomésticos o los habitáculos de guardado o de baño. Y en el centro el patio con la referencia a la naturaleza, ¿no? Una pequeña, como decía antes, un pabellón que contiene un patio
una pequeña porción de territorio que aparece con su arbolito medio desfigurado. Y que un par de meses después, nuevamente este personaje, Tío Crosby, va a organizar una exposición sobre el futuro ahora, ¿no? Ahí hay una posición muy clara nuevamente sobre atraer, pero vincular el futuro, el presente y el pasado en una sola dimensión temporal. La exposición está organizada a través de unos grupos que aglomeraban arquitectos, artistas, poetas, etc. Este es, por ejemplo, el espacio 1, que estaba a cargo del grupo 2 de Richard Hamilton, John McHale, John Faulkner y Magda y Frank Cordell. Tenían que organizar la recepción, ¿no? Y lo que hacen es poner este collage y a este robot, Robbie el robot de una película, Planeta Prohibido, una película de ciencia ficción que se había estrenado hacía poco. Lo ponen a recibir a los visitantes y en realidad ese robot era un tipo disfrazado que se estaba muriendo de calor y que cada 2 por 3 tenía que sacarse el traje para evacuar los vapores. Y que nuevamente, como dice Liernur, todo el tiempo existe esa tensión entre lo primitivo y lo tecnológico, la imposibilidad de generar esa tecnología buscada, pero que al mismo tiempo está exacerbado ese carácter primitivo. De hecho, ahí es donde un poco uno entiende cómo se implanta el pabellón que arman esa exposición los Smithsons, Eduardo Paolozzi y Miguel Henderson. Es esto, es un cobertizo, un pequeño pabelloncito, un aparatito ahí de madera, rodeado de una cinta metálica, etc., y un alambrado que delimitaba justamente la porción de tierra. Y que a ese cobertizo, que parece para Frampton era como lo que había quedado, un desastre nuclear y etc., y que efectivamente lo pretendía hacer, que hicieron Richard Engel Henderson y Paolozzi fue agregarle una serie de objetos que hacen que justamente uno entienda que eso era una casa o algo habitado y que es lo que quedó son los signos que quedaron de un habitar anterior, sea por un desastre nuclear, sea por lo que sea. Pero fíjense que aparece, en la foto de la derecha aparece una trompeta, aparecen unas ruedas de bici, una pistola, un collage hecho con diarios, representa una persona. Y hay toda una serie de objetos que lo que hacen es dar a entender esa idea de que uno entiende que ahí lo que había era gente habitando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una porción de tierra definida, territorio, porque hay signos de habitar, hay objetos, y sin embargo uno no se puede apropiar de eso, otra persona no se puede apropiar de eso, que no puede entrar, no lo puede tocar. Es decir, esa habitación es de alguien particular, ¿no? Es alguien específico, no es cualquier persona. Finalmente, esto lo que nos arroja es que el poder de influencia que los objetos tienen en la configuración de la identidad del hombre, y por el otro, la capacidad del hombre de proyectar su identidad en los objetos, ¿no? Es decir, explorar el poder del objeto creado, esto era lo que buscaban un poco los Smithsons, y la capacidad que tenemos las personas de volcar en esos objetos lo que identificamos de un aspecto específico de nuestra vida. Es decir, los objetos nos definen a nosotros, y nosotros definimos a los objetos. Porque las personas les damos distinta vida, y por ello la conciencia de nuestra relación con los objetos es parte de la conciencia de nuestra propia identidad. Los objetos participan, dicen los Smithsons, en la configuración de nuestra propia identidad. Y ahí es un poco a donde va la reflexión de estas exposiciones, me parece, ¿no? Un poco asentar lo que ellos ven del mundo. Ahora, todo el tiempo parece estar surcando en estos personajes, no solo en los Smithsons, en los demás también, las ideas de estos personajes de la guerra inglesa. Por un lado,
Jean-Paul Sartre y la revisión que hace de este libro de Heidegger, Ser y Tiempo. Eh, Porque digo, Sartre va a tener mucha vigencia en Inglaterra a partir de los años de los 40, de fines de los 40, porque se va a publicar no solo La náusea, como aparece acá, sino Sartre mismo va a empezar a escribir una serie de artículos en periódicos ingleses, y casi todos sus otros trabajos también se van a traducir al inglés, y efectivamente va a terminar minando el campo artístico. El tema es que a Sartre, digamos, a través de no solo de La náusea, sino otros libros y de la revisión de Heidegger, nosotros venimos, los hombres, las personas, en realidad, venimos al mundo sin la carga de paradigmas con los cuales justificar nuestras acciones, pero tenemos la responsabilidad y la libertad de construir sentido desde, dice Sartre, el simple y bruto acto de nuestra presencia, ¿no? Creo que eso es difícil porque en general nosotros elegimos actuar a través de roles sociales ya establecidos. Esto es una teoría sociológica muy vieja, y que eso es vivir de forma falsa. Lo que hay que hacer es vivir auténticamente, forzando una relación mucho más intensa, más bruta con el mundo social, reconociendo y eligiendo los caminos a tomar y siendo consciente de nuestras acciones. Esto aparece en algunos escritos, en muchos de los escritos, no en algunos, de los Smithsons, como la idea de libertad y autenticidad, ¿no? En realidad lo que dicen los Smithsons es que la tarea de los arquitectos es preparar el hábitat solo al punto en el cual el hombre pueda hacerse cargo de él, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que decía antes de colocar los objetos y apoderarse y apropiarse de un lugar y verse reflejado en él. Y esto tiene que ver con claramente esta idea de libertad, con esta sociedad de posguerra que por todo el desastre económico que había tenido, tenía una estructura mucho más libre de ascenso social y de cambio de clases. Y entonces para los Smithsons representaba la posibilidad de generar una libertad de habitar el mundo de una forma reflexiva, genuina, y que para ellos sería solamente posible a través de la materialidad agresiva, donde las cosas sean lo que parecen, ¿no? Acá es un poco donde aparece, se vincula con las ideas del nuevo brutalismo de Banham, y que podría explicar la vinculación con el mundo del brutalismo hasta cierto punto, ¿no? Los Smithson en realidad dicen que no tuvieron ningún tipo de vínculo con las ideas de Sartre. Sin embargo, su vínculo de amistad y de sociedad con Nigel Henderson y Palozzi así lo establecen, porque habían sido dos personajes que habían ido a estudiar, a trabajar a París, con este artista, con Jean Dubuffet. Decía que pertenecía al informalismo, y luego él mismo bautizaría su arte como arte bruto. Que sostenía que el arte libre es creado por niños, locos, enfermos mentales, esto está citado, y aquellos que se escapan de las convenciones sociales. Es decir, el arte, para él, es la materia como el mundo, así que hacer arte es hacer cosas en sí mismo, o sea, cualquier cosa puede ser arte, ¿no? Si hacer arte es manipular la materia y el mundo es materia, hacer cualquier cosa con materia es hacer arte, ¿no? Y acá un poco se explica también la vinculación con la idea de que el habitar puede ser un arte, ¿no? Eh, es decir, nuevamente aparecen las reflexiones sobre las libertades, el habitar, la definición de un trozo del territorio en el cual un usuario puede identificarse con sus objetos, etc. Acá, por ejemplo, hay un collage de Jean Dubuffet hecho con mariposas muertas, o el trabajo posterior que va a hacer muy parecido formalmente a la Casa del Futuro. Esto es el jardín de invierno hecho en París, esta cueva que parece claramente la Casa del Futuro, pero es posterior. Bien, entonces nos encontramos con la idea, un poco sintetizando,
de la definición de una porción de territorio, de la apropiación y de la configuración de una identidad a través de los objetos, lo cual de alguna manera uno puede pensar que se relaciona directamente con una visión específica sobre el usuario, sobre las personas, contraria a la visión racionalista, universalista del movimiento moderno más canónico, ¿no? Estas cosas, el territorio, los objetos, las anécdotas, las historias de cada persona, forman de alguna manera capas de significación, ¿no? De distintos significados, que terminan de configurar la identidad de una persona. Y acá un poco me parece interesante seguir el rastro de Sarah Goldhagen a través de revisar esta casa prácticamente desconocida, y de hecho si hubiese sido conocida realmente hubiese sido una noticia porque es el escenario donde transcurre la casa donde vive el personaje principal de esta película interactiva de Black Mirror, de Bandersnatch, que es la casa para Derek Sagden, perdón, que hacen los Smithsons en el mismo año que hacen La Casa del Futuro y Patio y Pabellón, ¿no? Con lo cual hay una tercera versión al mismo momento de estas ideas y que formalmente es incluso distinta a las otras dos, ¿no? Que a primera vista es un típico ballet Tudor inglés, en el cual los Smithsons dicen haber usado como muy livianamente ladrillos de segunda, tejas comunes, pinterías metálicas estándar, los pisos interiores son esos que se consiguen en cualquier plata cerámicos de Londres, de Inglaterra, perdón, de alguna manera dando por sentado que la producción en masa de los elementos y de los materiales ya no es una proeza histórica, una proeza heroica, eh, como lo determinaban los arquitectos modernos, sino que ya es algo establecido en lo cotidiano. Cualquiera accede a eso, ya nadie piensa en que las cosas sean hechas a medida, eh, y que ellos parten justamente de esos elementos, como habíamos visto en la escuela secundaria. Eh, y que incluso ellos cuando la proyectan y la presentan, la dibujan con estos dibujos medio de niños, un poco cercanos, yo diría demasiado cercanos a las obras de John de Buffet que veíamos recién, ¿no? Corregidas sobre la marcha, hay una especie de aleatoriedad en el propio dibujo que aporta nuevamente ese grado de revisión introspectiva, si se quiere. Eh, Vuelvo para atrás. Y que sin embargo, por lo común que tiene la casa, lo ordinaria que es la casa, tiene algunos gestos de extrañamiento, como la cubierta que tiene un ángulo distinto y está cortada, las ventanas que están puestas de una manera que no es simétrica, está todo ligeramente corrido para un lado, y que de alguna manera lo que hacen es justamente aportar este extrañamiento, es lo que puede aportar un arquitecto a esta casa que se podría haber producido por sí sola, ¿no? Tradicionalmente, digamos. Eh, y que en todo caso, esto es el interior, los Smithson lo que dicen es justamente, nosotros estamos haciendo de alguna manera un marco para que la gente lo cargue para estas personas lo carguen de sus situaciones, de sus objetos, de sus tradiciones, etcétera. Es decir, le prepararon el territorio solo al punto necesario a partir del cual el usuario empieza a apropiarse de él. Y que la utilización de los materiales comunes, las situaciones, la tipología tan común y la utilización este, de estos materiales tan comunes, ordinarios, lo que hace es devolver al habitante la posibilidad de reflexionar sobre el mismo, esto que tomaban o que de alguna manera se vincula con las ideas de Sartre, es decir, la especificidad del clima, del clima particular, del sitio, de los materiales, establece de alguna manera este marco para vivir, este marco para la vida, este cuadro para vivir una vida en relación consciente entre uno mismo y el mundo, ¿no? Acá uno es donde uno puede reflexionar y se configura como, como una persona específica, ¿no? Eh, Incluso van a seguir experimentando los Smithsons con los electrodomésticos como si fueran objetos, digamos, por
lo domésticamente comunes que eran los electrodomésticos ya para esta época, podían ser tratados como objetos susceptibles de ser cargados con historias, recuerdos, etcétera, con una serie de significaciones que lo llevan a armar, por ejemplo, a la izquierda, estas casas electrodomésticos, donde el espacio nuevamente, como la casa del futuro, se define a partir de los electrodomésticos, ¿no? De cómo uno ubica esos objetos y cómo uno los puede ir cambiando en el tiempo. A la derecha, este proyecto que en realidad lo va a desarrollar solo Peter, porque en el 93 ya muere Allison, donde otra vez vuelve a reflexionar sobre eh, todos estos objetos en realidad tienen un sitio donde uno los guarda y saca otros y está todo el tiempo reconfigurando su propio habitar, objetos, sillas, souvenirs, no sé, escritorios, cosas así, banquitos, adornitos, etcétera, y que para él siempre le llamó la atención que el garage norteamericano, de la casa típica norteamericana, cumple esa función, ¿no? Como de garage y de guardar cosas. Entonces lo que hace es esta Pataway Villa que tiene ese espacio central, escondido detrás de unos paneles. En realidad es una habitación vacía en la cual recibe esos objetos que se van a guardar y que en algún momento van a volver a usarse eh, para, para reconfigurar la casa. Finalmente, un poco más adelante en la carrera, yo no sé si no hacia el final, pero es algo que va a asignar su obra. Van a realizar una síntesis de estos aspectos, la apropiación del espacio y el territorio, el trabajo con las relaciones cambiantes, la proyección de un marco para el desarrollo de la libertad y la autenticidad del habitante, a través de la idea del layering, esto que veíamos en la presentación, eh, es la superposición de layers de significación, estas capas de significación formadas por el territorio, los objetos, las historias, etc. Forman capas de significación, perdón, que se entretejen y que van generando, según ellos, vacíos entre ellas, conceptualmente, reciben el habitar, con lo cual ahí es donde va a aparecer esta idea de que la vida tiene lugar en el vacío, porque justamente el vacío es algo que se convierte en algo, en otra cosa, cuando uno lo utiliza, ¿no? Se apropia de él, introduce sus objetos, etc. Entonces, hay una gran cualidad que tiene ese vacío, y lo vamos a ver más adelante, para recibir todas estas capas de significación, con lo cual hay una gran parte del pensamiento de los Smithsons que tiene que ver con la configuración de vacíos, ¿no? Es decir, los arquitectos diseñamos nuevamente el marco que encierra estos vacíos que serán cargados con el arte de habitar de cada persona. Este es el caso del Upper Lawn Pavilion, de los Smithsons, su pequeña casita de veraneo, que se construyeron supuestamente con mucha dificultad. Los Smithsons eran personajes que a veces tenían trabajo y tenían dinero y después básicamente no, les iba bastante mal, con lo cual llevaban una vida más bien austera. Consiguen esta pequeña granjita, que en realidad no era una granjita, era una porción de un castillo que se había convertido en granja, con esa casa que está ahí a la izquierda, y que después ellos la demuelen, en realidad ya estaba bastante mal, y utilizan los restos para configurar una casita de veraneo estandarizada, donde meten sus objetos, etc. Pero fíjense, eh, las marcas de ocupación, ellos toman, el registro que toman del lugar, lo utilizan también como una capa más de significación. La historia del lugar es una capa de significación en la cual ellos le superponen sus propias capas de significación, el muro de piedra, incluso una de las ventanas queda como formando parte del paisaje, los caminitos que había por afuera, los árboles, etc. Y ellos le superponen sus propias capas, que es esta casita fabricada, y que adentro la llenan también de sus objetos souvenirs, que no tienen nada que ver prácticamente con la casa, ¿no? Hay una operación de collage cargando ese espacio vacío con el habitar cotidiano, ¿no? Ahí aparece, eh, hay una pequeña foto antigua también que reproducen con su propio autito. Eh, Fíjense ahí en la foto de la derecha que aparece sobre el lado izquierdo, sobre la casa,
aparece la ventana vieja de la casa de campo, aparece formando parte de ese paisaje. En todo caso, a mí lo que me interesaba es preguntarme si todo este background teórico, cultural, que en algún sentido puede ser entendido como político también, o como geopolítico, uno lo pone en relación con los modos en que, justamente, cómo están revisando los modos en que las personas interactúan con, al principio veíamos con las estructuras de poder, realmente con las estructuras políticas, con las personas, con los jóvenes y etcétera, las microestructuras de poder que de alguna manera la estandarización y la racionalización de la arquitectura estaba planteando en las domesticidades, ¿no? Esta visión que ellos tienen puede realmente explicar problemas de mayor escala o urbanos. Y acá es donde aparece esta idea de la identidad, nuevamente, como para cerrar, y la identidad urbana, ¿no? Y acá nos remontamos un poco más atrás a la presentación que hacen los Smithsons para el Siam 9 en el 53, donde revisan la famosa grilla del grupo Mars y de Le Corbusier, etcétera, la grilla del grupo del Siam de Le Corbusier, básicamente. Un poco cambiándole las categorías, las de Le Corbusier estaban diagramadas a partir de las categorías de la Carta de Atenas: habitar, circular, etcétera, trabajar, ocio. Y los Smithsons plantean otra visión, incluso poniéndole el nuevo sol ahí de Le Corbusier en el medio como para hacerle referencia a que realmente le estaban respondiendo a él, donde ponen las categorías de casa, calle, las relaciones que se establecen ahí, y las 4 escalas del habitar, que son la casa, la calle, el distrito y o el barrio, la ciudad, ¿no? Fíjese que aparecen las fotos de Nigel Henderson, esas del barrio, y que incluso Banham va a decir, bueno, en realidad esto tiene más que ver con la presencia humana que con la arquitectura, ¿no? Ahí me parece que hay una posición inicial de los Smithsons respecto a la visión que tienen de la ciudad. Ya no es un aparato racionalizable, no es un aparato que se pueda ordenar, sino que digamos, incluye una cantidad de complejidades más vinculadas a los problemas de las personas, culturales, sociales, políticos, etcétera, que a una cuestión espacial y formal, ¿no? Ellos van a preparar incluso para hablar de estas cuestiones de las escalas. Este grafiquito de la izquierda, que lo van a presentar en el 54, con ya el Team 10 definido para la presentación del 10º Siam. De alguna manera van a revisar lo que aparece a la derecha, que es la Valley Section de Patrick Reeds, del 25, este biólogo, etcétera, un montón de categorías de estudio. Establece que a cada espacio en el territorio y a cada situación espacial en el territorio le corresponde un tipo de trabajo, ¿no? Ahí aparece más cerca sobre el agua los pescadores, más cerca los jardineros, los paisanos, etcétera, pescadores, cazadores, así hasta llegar a la montaña, que son los mineros, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, los Smithsons van a usar eso para establecer escalas de asociación, ¿no? en el territorio. O sea, a cada escala de asociación, cada nivel de complejidad de asociación, tiene un conglomerado de viviendas, le corresponde a su manera distintas escalas de asociación entre la gente, ¿no? Por ejemplo, la vivienda aislada, eso que aparece como isolate, le corresponde una escala de asociación, que es la 4, el village, el town y la ciudad, que en realidad acá City aparece como metrópolis, es la mayor escala de asociación, ¿no? Esa escala de asociación tiene que ver justamente con la escala de identificación, o sea, hasta dónde esto es una visión medio como muy propia de la antropología estructuralista de los 50, hasta con cuánta gente uno se puede sentir parte de una comunidad, ¿no? Digo, ¿cuál es la escala que yo puedo manejar como si fuera mi barrio, por decirlo así, ¿no? O mi grupo de gente conocida?
Y para cada una de esas escalas de asociación van a presentar un tipo de urbanización, un tipo de proyectos de vivienda, ¿no? Acá aparece a la izquierda la vivienda, los que están vinculados a la vivienda aislada, que son las fold houses. Fíjense que aparece esta idea de clúster, es decir, de racimo, de aglomeración de una cantidad de viviendas específicas en un centro. Ahí aparece a la izquierda una rotondita, ¿no? Esta es la escala de asociación que tienen estas casas aisladas. A la derecha aparece el Golden Lane, que es un conjunto que ahora vamos a ver, es un proyecto masivo, una ciudad metropolitana, donde se entrecruzan un montón de complejidades de mayor escala, ¿no? Este es el proyecto de Golden Lane, que es un conjunto que ellos preparan para un concurso, para la reconstrucción de una zona este de Londres, donde presentan este collage. Está planteando una clara diferencia con la visión urbanística del Siam, ¿no? De la Carta de Atenas. Acá, esa zona bombardeada del este de Londres, los Smithson plantean dejarla así, o por lo menos visualmente y representativamente, plantean dejarla así, apoyar sobre eso los edificios, de una manera cosiendo y esquivando al mismo tiempo los restos del bombardeo, porque lo mismo que en Upper Lawn aparece esta idea de mantener las capas de significación, de alguna manera constituyen la identidad de ese lugar, esas personas, etc. Digamos que quedaron vivos, ¿no? Después del bombardeo. Y que al mismo tiempo, esta es la planta, fíjense que aparecen las líneas negras son el edificio, y lo otro son los edificios que habían quedado en pie, y las vías de circulación. Ahora, cómo esto se va torciendo y se va cerrando sobre sí mismo o abriendo, tiene que ver justamente con la capacidad de absorber y de responder a esas escalas de asociación, ¿no? Lo que más llama la atención, lo que más le llama la atención a Banham incluso, esto es el corte, ¿no? La presencia que hay de todas las personas, de personas en el corte que está a la izquierda, y que incluso aparece una inscripción abajo que dice énfasis en el sitio, la circulación, el hábitat y la presencia humana, ¿no? Hay jardines en altura, puede ver el cielo, dicen ellos. No hay una idea de que el muro continuo desaparece y uno puede empezar a observar el cielo, su porción del cielo. A la derecha aparece un collage que arman de la situación intermedia que existe, ellos van a llamar calle en el aire, para entrar a las viviendas, ¿no? Toda esa gran plataforma en distintos niveles, donde supuestamente se puede recrear la vida de la calle, ¿no? La vida de la calle significa entrar a la casa, significa salir a pasear, significa circular, significa jugar, significa andar en bici, y lo que sea. Acá aparece este collage ahí con un par de personajes famosos, etcétera, como para darle un poco de sentido justamente a esa vida de ese espacio, ¿no? Esto en realidad no es nuevo, esto lo estaban trabajando al mismo tiempo con estos personajes holandeses, con Jacob Bakema y Aldo van Eyck, que también estaban trabajando un poco en estas ideas. Este es el proyecto de Bakema y Jo van der Breck para la reconstrucción del centro de Rotterdam, en Limban, que había sido bombardeado también. Este paseo comercial que va cosiendo la gran escala que tienen esas torres de vivienda y la calle. En realidad es un espacio peatonal, con unas pasarelas, etcétera, que de alguna manera buscan alimentar esa relación entre la gran escala y la calle. O en el proyecto un poco posterior, para la IVA, la Interbau, perdón, el proyecto para el Hansa-Viertel en Berlín, donde proponen esta revisión, si se quiere, de la tipología cruzada de Le Corbusier en la unidad de Marsella, donde una vivienda se superpone a otra y la circulación queda en el medio, y que en realidad tomaban constantemente digamos, como antecedente
Esta idea de la calle holandesa, o por lo menos de Rotterdam, donde uno accede constantemente a su casa desde la calle directamente, ¿no? No hay una situación intermedia. Este es el conjunto van Effen en Rotterdam, o el Spangen, como le quieran decir, de Brinkmann, muchos años, de 30 años, 40 años antes, donde también a una superposición, a varios niveles de vivienda. Brinkmann lo que hace es, dice, bueno, ok, si la estamos todos acostumbrados acá, en la cultura local, a entrar a la vivienda desde la calle y a utilizar la calle como una extensión de la vivienda, necesito llegar al segundo piso de viviendas con la calle, ¿no? Entonces se arman estas callecitas en el aire, que son realmente un antecedente a estas visiones como comunitarias, si se quiere, de la relación entre la casa y la calle, ¿no? O incluso en el trabajo de estas visiones de Aldo Fanek, también muy vinculadas a la revisión de las culturas recientemente colonizadas de África, que muchos habían conocido en la Segunda Guerra por haber tenido que ir de servicio del ejército. El mismo Peter Smithson dice haber estado, por ejemplo, en Burma, cerca de India. Ahí fue donde tomó contacto con la cultura maquinista norteamericana. Donde de alguna manera lo que hace, esto es un poco el resumen, ¿no? Dice, bueno, por nosotros, uno de los círculos dice, por nosotros, este, qué es lo que nos define como profesionales, es decir, fíjense que hay como un pasaje por distintas arquitecturas, eh, de cuándo la arquitectura unirá las cualidades opuestas y brindará soluciones. Acá con opuestas se refiere a estos dos círculos que son nosotros y para nosotros, es decir, entendernos los arquitectos, los profesionales, como parte justamente de los usuarios, ¿no? Y no como unos creadores ahí alejados de todo. Un poco el mensaje que aparece acá, no lo voy a redactar, a leer. Así me parece que la última parte que dice descubrir de vueltas, descubrir algo nuevo, tiene que ver justamente con revisar cuestiones perdidas, si se quiere, ante la homogeneización del racionalismo. Va a tener una serie de trabajos, esto es el orfanato de Ámsterdam, seguramente lo conozcan de las cátedras de arquitectura, quienes cursan con la cátedra de Sbarra, etc. Nuevamente, una serie de situaciones, unas búsquedas espaciales que están vinculadas a disponer situaciones específicas para los niños, ¿no? O incluso el pabellón Sonsvik en Arnhem, que también lo que hace es, la forma podría haber sido, de hecho hay un millón de no sé cuántas ISO, hay una serie de documentos con la forma de esta planta absolutamente distinta, es un pabellón que aloja solamente unas esculturas en el medio de un bosque, pero que la forma construida es solamente un momento del proyecto, ¿no? Que en realidad está tensionado por los objetos que se exponen, por la forma en que uno recorre ese lugar, etc. Aldo Fanek va a tener un trabajo muy interesante también vinculado a esto de las capas de significación. En Ámsterdam, para el municipio, trabajando, un trabajo que le había conseguido la mujer de Siegfried Giedion, el historiador, convirtiendo lotes vacantes que habían quedado de la guerra o por el mismo desarrollo de la ciudad en plazas para niños, ¿no? Tiene un trabajo muy interesante respecto a esa reconversión de esos espacios vacíos, vacantes, etc. Ahora, también esa idea del vacío como un lugar de oportunidades, como un lugar donde la vida se da, va a ser estudiado por Allison posteriormente. Este es un texto muy conocido que se llama Cómo reconocer y leer un Mad Building. Mad Building son edificios alfombra o edificios estera, que son básicamente esos, como grandes posiciones horizontales donde se intercalan llenos con vacíos, ¿no? Entonces, otra vez, esto por ejemplo es el caso de un grupo de arquitectos muy cercano a ellos también, Josic, Candilis y Woods, en este caso en colaboración con Schilheim, para la Freie Universität de Berlín, donde fíjense que aparece toda una grilla irregular, regular pero rellena irregularmente,
de llenos y vacíos. De alguna manera lo que hacen es justamente personifican el anónimo colectivo, o sea, crea una serie de situaciones infinitas para reconfigurar y reconvertir esos espacios. Uno nunca termina de reconocer el todo los espacios y entonces está todo el tiempo dialogando con esa apropiación, ¿no? Con lo cual activa de una manera muy amplia e infinita la idea de habitar de los Smithsons. Uno no puede apropiarse todo el tiempo de la misma manera, está como, ¿no? De una manera reconfigurando esa identidad todo el tiempo. Es muy rica en situaciones, ¿no? Los Smithson, por ejemplo, lo van a trabajar en este proyecto para Kuwait, ¿no? Donde también le agregan las situaciones locales. Eh, o incluso en una escala un poco menor, la obra del diario Economist en Londres, también va a recrear a partir de un vacío, que es toda esa plaza central elevada, va a ir cosiendo las situaciones de los edificios, de que tienen distintos programas, hay un edificio histórico, e incluso respondiendo a las situaciones urbanas de la misma Londres, ¿no? Ahí aparece en la planta abajo, la planta de la plaza rayada, y la situación acá a la derecha. Ese vacío donde cada uno es susceptible, es capaz de apropiarse y de llenarlo con su significado. Puede ser la plaza de descanso del trabajo, puede ser un pasaje secreto, dicen ellos, en el medio de Londres, puede ser que alguien ponga un puesto de panchos ahí y se ocupe de otra manera. Es decir, están brindando ese espacio este, para ser apropiado, básicamente, ¿no? Y de hecho ha sucedido, o sea, sigue funcionando así, nunca se ha cerrado, etc. Este edificio un poco tiene también el juego como para revisar de los detalles técnicos, que un poco tiran abajo la idea de un brutalismo como muy soso, eh, porque tiene toda esta serie de placas de Portland con unos perfilitos, con un sistema de ventilación muy preciso, digo, más allá de que sea un poco rudo o no, eh, hay que verlo de esa manera, ¿no? Eh, y finalmente el caso de Robin Hood Gardens me parece que reflexiona sobre todas estas cuestiones, ¿no? Eh, es una porción de territorio definida, estos dos bloques, que tiene un gran vacío para ser apropiado, que es ese patio, y que al mismo tiempo tiene toda una serie de graduación de escalas eh, para que cada uno pueda determinar cuál es su territorio, que puede ubicar sus objetos, que puede ubicar sus costumbres, que puede ubicar un montón de situaciones que me parece que son mucho más ricas que la visión brutalista de que, bueno, que es un edificio, tiene una calle en el aire que mira para tal lado, tío. Hay una construcción, me parece, mayor por detrás. De hecho, uno la puede ver porque justamente es un proyecto del 70, un poco el punto de llegada de todas esas reflexiones anteriores, ¿no? Este parque en el medio que puede ser apropiado y que incluso juega también con las capas de significación al momento del cual esos montes están hechos con los escombros y el movimiento de suelos de la obra, en lo cual hay una reutilización de los recursos muy interesante, ¿no? Y que incluso al ser un proyecto de vivienda, de reubicación de vivienda de bajos recursos, de inmigrantes, eh, vuelve todavía mucho más rico ese espacio. Justamente es lo que de alguna manera estaba Allison también en la obra, lo que ha llevado a esto, que es la demolición de ese edificio. Durante muchos años se lo quiso demoler y estuvo en proyecto y finalmente se logró hace un par de años, por estar tuburizado, por ser centros de delincuencia, etc. En realidad, sí, digo, no es el problema, me parece, justamente. El problema, o sea, no puede ser la arquitectura, sino en todo caso un sistema injusto con los que viven ahí, ¿no? Francamente, uno ve los documentales, hay un documental que hizo el hijo de ellos y la BBC, donde entrevistan a los habitantes y, claro, dice, bueno, nosotros, acá este es nuestro lugar, esto es nuestra comunidad, el problema lo tiene el que viene de afuera, eh, y un montón de cosas más, ¿no? Y uno se da cuenta que en realidad son todos inmigrantes o hijos de inmigrantes y entiende un poco cuál es la cosa de hacer esto, ¿no? Esto es lo que va a aparecer ahí.
del Black Wall, Beach Regeneration Project, de Tompkins y Metropolitan Workshop, todo muy, muy top. Dejan, por lo menos ahí a la derecha en el render, vemos las colinitas del proyecto original. Y en realidad lo que hacen es hacer vivienda un poco más chic, ¿no? Más como lavadita ahí con un poco de ladrillo local, etc. Andás a ver a dónde quedan la gente que van a movilizar de ahí, ¿no? Esto fue aprovechado por el Victorian Albert Museum en una de las últimas bienales de Venecia a colocar, se llevaron un pedazo de 3 pisos de la destrucción de la obra, es decir, el pedazo que hace dialogar los dos departamentos con la calle en el aire, como testigo, y lo expusieron en la Bienal de Venecia y lo habían convertido ahí, lo reconstruyeron con un par de partes de fenólico, de OSB, y uno podía ir ahí a pasar y sentirse parte de ese tuburio, ¿no? Sarcásticamente. Se reconfiguró como una especie de cervecería local. Acá en Argentina tuvimos algunas experiencias también parecidas de estas ideas de configuraciones distintas, de distintas escalas de asociación, con los proyectos de vivienda de gran densidad de los años 60 y que seguramente en general se estiraron hasta los 80, como el caso general del barrio General Sabio, Lugano 1 y 2, pasó de la Comisión Municipal de Vivienda al Fondo Nacional de la Vivienda, a Calcaterra, una empresa privada, es decir, pasó por casi todos los estamentos de la relación Estado y privados, ¿no? Para la construcción de vivienda. Tiene algunas de esas calles en el aire, hay una situación de nivel intermedio con locales, etcétera, pero que por cuestiones me parece que no vienen al caso, terminaron fracasando. O el caso del barrio Comandante Luis Piedrabuena, también cerca de Lugano, del Solsona y Grupo. También configura, fíjense, estas plazas, hay como un esfuerzo enorme en los espacios que quedan entre edificios, digo, que generen situaciones de identidad, etc. O el concurso que ganó el equipo de la Facultad de La Plata para la renovación urbana de Centro Poniente en Santiago de Chile, en el 72, el grupo de bares, Germani, Cesa, Wimpy García, Santiago Bo, casi llega incluso a la concreción, a la construcción de una manzana. Es un pequeño sector de todo el plan. Fíjense que juega nuevamente con la idea del edificio Astera, del Matt Building de los Smithsons, y esa serie de vacíos urbanos con la complejidad de la superposición de niveles, etcétera, que va como cosiendo las manzanas de alguna manera. Por supuesto que ese grupo estaba trabajando ya con esta idea de retornar a las escalas de asociación, de verificar cuáles son las formas de apropiación de los barrios, etcétera, con el Centro de Informaciones, Experimentación y Difusión de Artes Contemporáneas en el ex Mercado del Abasto. Es un proyecto que dirigió Marcos Winograd, que había sido jurado en el concurso de Chile y que acá trabajaba junto con Enrique Bares, con Margarita Charrier, Roberto Germán y Esbarra, etc. Y que obviamente va a terminar en la construcción de un shopping, ¿no? Esto es algo que trabaja Daniel Cossack muy bien. Y que incluso, digo, ahí me parece que hay como donde uno empieza a entender cuáles son las filiaciones que se establecen en la Facultad de La Plata, por ejemplo, respecto a la configuración de las ideas arquitectónicas o las ideas sobre la arquitectura, que han dado forma y que siguen dando forma a los talleres, ¿no? Acá aparece nuevamente el equipo de Enrique Bares, Wimpy García, Germani, Inés Rubio, Alberto Esbarra, con el concurso para el Teatro Argentino de La Plata, donde esto está extraído de la memoria. Fíjense que dice, bueno, el partido arquitectónico, hay un discurso que parece sacado de otra época encima, encuentra su ley de generación en la ciudad, proponiendo una espacialidad interior-exterior, el espacio público como vacío, como plaza, entra en el edificio visual y espacialmente. Este complejísimo edificio una visión sobre el espacio público, sobre esa plaza,
como si fuera un vacío, ¿no? A cargar, básicamente. Lo está proponiendo acá en términos smithsonianos, básicamente. Un vacío que ha de ser cargado para convertirse en plaza, que evidentemente no ha tenido muy en cuenta cómo se debía cargar ese vacío, ¿no? Como la idea de que un vacío puede ser un espacio público es un poco rara, por lo menos. ¿No? Acá aparece esa planta que en realidad dibujada es una cosa y construida es otra, ¿no? Más allá de que la construcción haya dejado afuera lo que era equipamiento, que tampoco era mucho. eh, Aparece como muy liviana, uno parecería que puede caminar por cualquier lado y en realidad cuando uno lo ve construido no es tan permeable, tiene unos problemitas de escala me parece, pero no importa. Pero vuelve a aparecer localmente las reflexiones de la arquitectura británica de los años 50. Digo, fíjense hasta qué punto esto se ha extendido en el tiempo. Entonces, nada, aquí termina la clase y espero que les sirva para desarrollar el trabajo práctico número 4. Nos vemos en las aulas.